Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que llega a ser el segundo gobierno de Belaúnde, la denominada década del 80. Belaúnde, su segundo gobierno, comprende desde el año 1980 al año 1985. A lo largo de la década del 80 hacia el 90, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo? En el mundo se produce la desintegración de la Unión República Soviética Socialista, y a la vez en la misma Rusia se van a dar la medida de la perestroika con Mikhail Gorbachev y la medida de Glasnost, las llamadas reformas económicas. Esto era lo que pasaba en el mundo durante la década del 80. Muy bien, cuando hablamos del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, él es bautizado bajo el apelativo El Salvador del Perú. Quiere decir que Belaúnde, para poder llegar al gobierno por un segundo periodo, viniendo directamente de la Argentina, y acuérdate que en su primer gobierno fue dado a través de un golpe de Estado por el acta de Talara, la página 11, entonces Belaúnde establece una alianza, una denominada alianza política con lo que vendría a ser el PPC, el Partido Popular Cristiano. Y tú muy bien sabes que el líder del PPC, el líder era justamente el señor Luis Bedoya Reyes, ¿no? Luis Bedoya Reyes, conocido en el ámbito político como el Tucán. En la actualidad, la lideresa del PPC es la pequeña Lulú, la señorita Lourdes Flores Nano. Entonces, cuando Belaúnde establece la alianza con el PPC, ¿eso qué significó para el Perú? La reivindicación justamente en el Perú, pero ¿en qué sentido? En el sentido de la reivindicación de lo que vendría a ser justamente la democracia. ¿Por qué la democracia? Porque si sumamos los años de Juan Velasco Alvarado y los años de Morales Bermúdez, después de 12 años el Perú vuelve nuevamente a retomar la vía de la democracia. ¿Qué es lo que va a llegar a suceder en el panorama, en el llamado panorama económico? En el llamado panorama económico, en el segundo gobierno de Belaúnde instaura una medida económica liberal, A esa medida económica liberal se le llama ortodoxo, se le denomina ortodoxo, planes económicos ortodoxos. Pero estos planes económicos ortodoxos que va a imponer Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno, en otras palabras, obedece a lo que estipula el llamado Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, el segundo gobierno de Belaúnde adopta las mismas medidas que adoptó él en su primer gobierno, porque fue el fondo, tanto en el primer y en el segundo gobierno, los que van a dictaminar las medidas económicas y políticas en el Perú. Quiere decir, Belaúnde obedece a la Casa de Washington. ¿Y cuál es Washington? El Fondo Monetario Internacional. A través de esta medida del Fondo Monetario Internacional, el gobierno o el régimen de Belaúnde favorece a un actor que usted lo conoce de siempre. Favorece al llamado capitalismo extranjero. Favorece, dice, al capitalismo extranjero. Entonces, cuando Belaúnde favorece al capitalismo extranjero, perjudica a la industria nacional. ¿Pero por qué perjudica a la industria nacional? Es que Belaúnde está cumpliendo la receta que el fondo le ha implementado para su segundo gobierno. Quiere decir
que la industria nacional no podía competir en igualdad de condiciones económicas con el capitalismo norteamericano. Esto generó que en el segundo gobierno de Belaúnde se devalúe la propia moneda. Se devalúe la propia moneda, pero la moneda se va a devaluar periódicamente. En otras palabras, lo que yo te estoy diciendo, que ya en el segundo gobierno de Belaúnde, tránsito al primer gobierno de Alan García, lo que se va a llegar a producir es justamente la denominada hiperinflación. Entonces, quiere decir que se devalúa la moneda, se perjudica a la industria nacional, pero favorece al capitalismo extranjero. En el panorama social, ¿en qué va a repercutir estas medidas? En que se produce movilización social, huelgas y paros. Pero a este descontento social, acuérdate de un fenómeno. Aparece Sendero Luminoso. Aparece Sendero Luminoso, del cual habíamos hablado la semana pasada. Segundo punto, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Al ver que no hay trabajo, al ver que no hay inversión económica, porque Belaúnde perjudicó a la industria nacional por los intereses del capitalismo extranjero, lo que va a llegar a suceder, se produce justamente un denominado centralismo. Y el centralismo se va a dar justamente en la capital, que viene a ser la capital, la ciudad de Lima. Entonces, con ello, ¿qué te quiero decir? Se van a llegar a producir nuevamente las inmigraciones. Se producen las inmigraciones. Y las inmigraciones se van a dar producto de la sierra, de la selva, hacia la capital de Lima. Otro fenómeno que va a llegar a ocurrir a la falta de empleo, a la falta de empleabilidad, es que se genera ¿qué cosa? La falta de empleabilidad. Esto trae como consecuencia, ¿qué cosa? Trae como consecuencia que aparezcan los ambulantes y aparece el comercio informal. Pero hay que tener en cuenta algo, que cuando hablamos de las inmigraciones, acuérdate que las migraciones ya se estaban dando desde 1940 y que en el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno, se vuelve a producir. ¿Pero por qué? Porque todo el centralismo del poder político, económico, social se centralizaba en la ciudad de Lima. Ahora, a ello hay que sumarle también el llamado problema del transporte. El cuello de botella, el que hasta el día de hoy seguimos padeciendo porque no hay un buen estudio técnico de cómo ordenar y seleccionar la vía de transporte. Pero ¿qué más sucede en el segundo gobierno de Belaúnde desde el punto de vista de la política internacional? Estalla la llamada guerra con el Ecuador en el año de 1981. Quiere decir que el Ecuador se apodera de los territorios del Perú. Cínicamente, el Ecuador, cuando ingresa al Perú, bautiza a ese territorio peruano como el territorio de Falso Paquilla. Falso Paquilla quiere decir, los ecuatorianos establecieron un cuartel
dentro del territorio peruano, a la cual ellos lo bautizaron con el nombre de Falso Paquilla. Pero no es la única guerra interna la cual se llevó al interior de América del Sur, sino que también estalla por el lado de la Argentina la guerra de la isla de las Malvinas. Y en ese momento gobernaba Argentina Leopoldo Galtieri y esta guerra estalla en el año 1982. Entonces, ¿qué países apoyaron a la Argentina? Lo apoya en primer lugar, le va a apoyar lo que viene a ser Panamá, le apoya Venezuela y le apoya el Perú a la Argentina en el contexto de la guerra. Ahora mira, Norteamérica decide apoyar a Inglaterra. Los norteamericanos le dicen a los ingleses: tú permíteme pescar en las Malvinas, que yo me encargo de la Argentina. Otro país que decide apoyar a Inglaterra, y tú lo conoces, viene a ser este señor, los araucanos, los mapuches, Chile. Y tú ya sabes por qué Chile apoya a la Inglaterra, ¿no? 1879, ¿se te hace familiar? Tanto a ti como a mí, claro. ¿Qué salió? La Guerra del Pacífico. Ahí vamos a encontrar la relación política, por qué Chile apoyó a Inglaterra en el contexto de la Guerra de las Malvinas. Pero ¿por qué se suscita la Guerra de las Malvinas? Primero, que cuando hablamos de las rutas comerciales europeas, siglo XIV-XV, los primeros en llegar a esta parte fueron los españoles. Pero los españoles, ¿qué buscaban en ese tiempo? Oro, plata. Y en las Malvinas no había oro ni plata. Posteriormente viene Francia, lo coloniza. Le sigue Inglaterra. Y posteriormente de Inglaterra, las Malvinas, supuestamente, mirando bien el mapa cartográfico, las Malvinas le pertenecería ¿a quién? A la Argentina. En la actualidad, ¿qué recursos se ha encontrado en las Malvinas? En la actualidad se ha encontrado el recurso del llamado gas natural. Pero en la actualidad, ¿a quién le corresponde? Supuestamente se iban a ir a un referéndum. La propia población o la ciudadanía que vive en la isla Malvinas iban a decidir si ellos se quedaban siendo argentinos o adoptan la nacionalidad argentina o adoptan la nacionalidad inglesa. Hasta el día de hoy ese problema no se ha llegado a solucionar. Muy bien, pero ¿qué hechos llegaron a catapultar al gobierno de Belaúnde, al segundo gobierno? Lo catapulta la presencia de Sendero Luminoso, el fenómeno del Niño, por favorecer a los grandes capitales norteamericanos y sobre todo ser obediente de la receta que impuso el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con la moneda devaluada es que ingresamos al primer gobierno del señor Alan García Pérez, la rata gorda esta, el búfalo, que es el señor Alan García Pérez, y Alan García gobierna pues en el año 1985 al año 1990. Pero ¿qué decía la nueva constitución? La nueva constitución a la cual yo te estoy hablando es la constitución que se aprobó en el año 1979, siendo presidente de la Asamblea Constituyente Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, con la constitución de 1979 dice la aprobación del 50+1. Entonces, ¿quiénes eran los candidatos a la presidencia? Por un lado, Alan García y Alfonso Barrantes Lingam. Pero este último decide renunciar a la segunda vuelta. Como renuncia, entonces se contabiliza el 50+1 y en otras palabras, la llamada Fuerza Armada y los grupos de poder van a llegar a reconocer a Alan García como presidente. Entonces, ¿cuáles son las medidas económicas que va a adoptar Alan García? La medida económica es heterodoxa, es todo lo contrario a la economía ortodoxa. ¿Por qué, profesor? Porque acá hablamos de un libre mercado. En cambio, aquí hablamos de una denominada estatización de la economía.
la estatización de la economía. La estatización de la economía. Una de las medidas que va a adoptar Alan García, y el peor error de su vida, es que se pelea con el propio Fondo Monetario Internacional. Se pelea, en otras palabras, con la Casa de Washington, donde se ubica el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el gobierno del señor Alan García, decide, dice, congelar el ahorro en moneda extranjera. Decide congelar el ahorro en moneda extranjera. Al congelar el ahorro en moneda extranjera, en otras palabras, está estatizando la moneda y está impidiendo que haya un libre mercado. Siguiente punto, Alan García, al estatizar la economía, va bajando también los aranceles. Pero ¿quiénes se favorecen ante esta medida? Se favorecen lo que vendría a ser los denominados 12 apóstoles. Ahora, ¿quiénes serían esos 12 apóstoles a las cuales se refieren? Por un lado, se encuentra los Parkers, dueños de Canal 5, se encuentra Itcher, dueño de Canal 2, se encuentra el grupo Romero, dueños del Banco de Crédito, se encuentran el grupo Nicolini, que en esos tiempos eran accionistas y dueños de la fábrica Nicolini, de la cual comercializaban fideos, como también se encuentra el grupo Brescia, el grupo Pardo. Entonces, la medida económica que adopta, en otras palabras, Alan García, eso hace que los aranceles empezaron a bajar. Y cuando los aranceles empezaron a bajar, estos grupos de poder se vieron beneficiados a través de la creación del denominado dólar MUC. ¿Y dólar MUC qué significa? Significa moneda única de cambio. Y esto favorecía a estos grupos de poder. Con ello, al ver que el dólar había bajado el precio en el dólar callejero de Ocaña, se va a empezar a comprar más producción. Pero a la vez se origina el aumento del salario. Y tú muy bien sabes que el salario proviene de sal, su origen griego etimológico. Pero el Estado iba a subsidiar. Pero hasta que llega un momento que el chanchito del Estado ya no tenía dinero cómo subsidiar. Y como no había dinero, porque Alan García rompió ese chanchito, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el Perú? Se produce la llamada hiperinflación galopante. Se produce la hiperinflación galopante. La hiperinflación galopante, ¿qué significó? El alza de precios y sobre todo a los insumos de primera necesidad. ¿Cuáles fueron esos insumos? Por un lado tenemos el aceite, el azúcar, la leche, el pan, y en aquellos años la alta demanda al querosene.
al queroseno. Entonces, esto nos llevó básicamente a una debacle económica y estas medidas se van a empezar a dar a partir del año de 1987. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a llegar a suceder desde el punto de vista político en este gobierno? Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, se construye el llamado tren eléctrico para finalizar el gobierno de Caballo Loco de Alan García Pérez. Pero se construye el llamado tren eléctrico para favorecer la candidatura de Jorge del Castillo, del mismo partido aprista peruano. Pero tú y como yo sabemos que ese tren eléctrico simplemente tenía 3 vagones. Entonces, ¿para qué yo quiero ir en un tren si tiene 3 vagones y los rieles no han avanzado en las obras? En tal caso, para eso chapo mi moto. Pero quiere decir que cuando se empezó con las obras del llamado tren eléctrico, ¿cuál era la empresa, profesor, que estaba a cargo? ¿Cuál era la empresa que estaría a cargo de la construcción del denominado tren eléctrico? La empresa que estaba a cargo es la denominada empresa italiana con el empresario Siracusa. Siracusa, a la cual la justicia determinó que había lavado de activos. El llamado lavado de activos. Muy bien. ¿Qué otro acontecimiento llega a suceder en este panorama político del señor Alan García Pérez? Habíamos hablado en la clase pasada, Sendero Luminoso se vuelve más radical en el primer gobierno del señor Alan García. Sendero cambia los métodos revolucionarios. Pero, ¿qué sucede en el penal? El penal El Frontón Santa Bárbara, en que los senderistas tomaron por secuestro el penal del Frontón. Para ello, García forma el comando Rodrigo Franco, que era un grupo paramilitar. Pero en el primer gobierno de García se asesinaron a personas injustamente acusadas por actos de terrorismo, a lo cual quiere decir que en su gobierno se cometieron delitos o violación a los derechos humanos. Violación a los llamados derechos humanos. Pero se produce la fuga de Víctor Polay Campos. Y sabemos que el padre de Víctor Polay Campos era un militante del partido aprista. Y Víctor Polay Campos estudió la carrera de abogacía, al igual que Alan García en la Universidad Católica, solo que Caballo Loco se fue por la política y este se va directamente por las armas. Bien, estimados alumnos, para resumir la clase, el gobierno de Belaúnde implementó una economía liberal impuesta por el Fondo Monetario. Alan García se bronquea con el Fondo Monetario y estatiza la banca e impone un modelo de economía
heterodoxa. En el año de 1980, ¿quién era el alcalde de Lima? Eduardo Orrego. En 1983, ¿quién era el alcalde de Lima? Alfonso Barrante Lingán, el mismo que propuso el programa El Vaso de Leche. Estimados alumnos, espero que te haya agradado la clase. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.